Kayhawa Ecuador mamayaktapica shuk runa kausaykunata riksichinami tiyan. Shinami Imbabura, Esmeraldas, Karchi, Sucumbios, Marcacunapac, Runa Mashikunata, Rixichinami Canchi, Shinchichingapac, Tucuy, Causaykunata. Kunanga Kai Centro de Convenciones El Convento, Cotacachi Marcamanda, bajo un mismo solta, Ricuchigrinchi. Chinacatiyo Tiacuna, Ricupayunchi. A continuación les presentamos los siguientes titulares. Fausto Imbaquingo, pintor y escultor quichua Cayambe. El Festival de Juegos Tradicionales en Cayambe. Visitamos una comunidad aguá en Esmeraldas, Balsareño. En La Esperanza, la apertura de la tienda de bordados Sarumaki Yachay. Finalmente, Mushuk Muyu nos trae los utensilios de la cocina. Kikingunaka bajo un mismo soltami rikunajpangichi. El Centro de Negocios y Servicios Artesanales de las parroquias Angochahue y La Esperanza realizó la presentación de la marca Sarumaki Yachay. El proyecto creó una tienda donde se exhibe una amplia línea de vestir realizada por las mujeres que conservan la ancestral habilidad del bordado a mano. Desde hace 1 año y medio, este centro da servicios de capacitación gratuita a 80 mujeres asociadas, quienes son las autoras de bellísimas prendas que están a la venta en la tienda ubicada en el Parque de la Esperanza. Veamos. Bueno, el evento de hoy es una bienvenida y un agradecimiento a los compañeros del FEF, en el caso de Italia, que vienen a conocer un poco lo que viene realizando Sarumaki Yachay desde las diferentes experiencias, tanto asociativas como del mejoramiento de la calidad de los bordados y de la producción en cuero. El día de hoy, bueno, se va a hacer el lanzamiento de la marca. La marca ha sido un proceso de formación durante 1 año y medio, hemos venido trabajando en el proyecto hasta hoy, que ya se lanza la marca de aquí de La Esperanza, Angochahua, en lo que es bordados y en lo que es cuero, con su centro de negocios y servicios para el público en general, con ya marca registrada. El proyecto viene ejecutándose 1 año y medio, alrededor de 1 año ya viene funcionando el centro de negocios y servicios. Sin embargo, faltaban algunas cosas legales e institucionales para que ya pueda tener su marca y se pueda tranquilamente comercializar los productos que hacen acá en la zona. El Centro de Negocios y Servicios tiene una característica de prestación, como su nombre dice, de servicios y de materia prima que le sirve a las bordadoras y a los productores del cuero. Es decir, aquí se podrá obtener la materia prima de mejor calidad y a menor precio, para no salir a Ibarra o a otras ciudades. De igual forma, es un centro de acopio que les permite comercializar sus productos a mejor precio. Además de eso, lo que se ha estado haciendo durante este 1 año y medio es trabajando sobre todo en mejoramiento de la calidad, adoptando ciertas características técnicas y equipamiento técnico para que puedan competir en cualquier mercado del país y a nivel internacional. Aquí este es un proyecto que agrupó a las 2 parroquias, tanto Angochahua como La Esperanza, ya que toda esta microrregión tiene una característica ancestral de lo que es el bordado a mano en las prendas de vestir y mantelería. El proyecto está enfocado a abrirse, sin embargo, en el Centro de Negocios y Servicios se guarda una estricta rigurosidad en lo que es la verificación de la calidad. Es por eso que aquí se brindan capacitaciones gratuitas para que mejoren la calidad. Si desean, pues pueden venir a integrarse aquí al Centro de Negocios, pero siempre y cuando tomando en cuenta que se tiene que mejorar la calidad para competir y brindar un producto de primera calidad al consumidor. A todos
los vecinos, vecinas de Ibarra, Quito y a nivel internacional que visiten acá el Centro de Negocios y Servicios. Es un proyecto comunitario donde están asociadas 80 mujeres y si colaboramos comprando una prenda es para la mejor calidad de vida de estas 80 mujeres y hombres campesinos de aquí del sector de La Esperanza y Angochamo. Usted está viendo Bajo un mismo sol. La Confederación del Pueblo Cayambe organizó la tercera edición del Festival de Juegos Tradicionales en Cayambe. Este evento tiene el propósito de recuperar estos juegos concientizando a la ciudadanía. ¿Quiere saber usted cómo se juega la carrera de zambos? ¿La búsqueda de los huevos? ¿O ver quién tiene la mejor puntería con la catapulta? ¿O tal vez la carrera de chasquis? Miremos la siguiente nota. Mi nombre es Jesús Churuchumbi, soy dirigente de la Confederación Cayambe. Bueno, estamos realizando el tercer encuentro de Juegos Ancestrales aquí en el sitio sagrado Puntiatzil. Hemos venido haciendo ya 2 años atrás y seguimos continuando haciendo por querer fortalecer los juegos ancestrales que se han ido poco a poco olvidando. Estamos tomando con fuerza para poder seguir fortaleciendo nuestros juegos porque se han ido perdiendo muchas veces los jóvenes con el avance tecnológico, pero ahora nosotros como jóvenes también, los que hemos hecho un poco de conciencia, hemos investigado cuáles son los juegos o cuáles han sido nuestras tradiciones, nuestras costumbres acá en el pueblo Cayambe. Estamos llevando eventos para fortalecer nuestra cultura. Bueno, desde el pueblo Cayambe es nuestra responsabilidad de fortalecer el tema de la espiritualidad en todo tipo de evento. Y por eso nosotros hemos organizado, siempre estamos organizando ya, estamos retomando con fuerza el tema de las ceremonias, en las reuniones, en los eventos, en las mingas. Y obviamente en este evento fundamental de los juegos tradicionales no pudo faltar. Puyayay, pueblo Cayambe. Puyayay, Huavacuna. Puyayay, Huambracuna. Puyayay, Cuinsacuna. Puyayay, Taitacuna, Mamacuna. Que vivamos todos, por siempre, unidos, como hoy estamos aquí. Sin ofender a nadie, sin destruir a nada ni a nadie. Somos hijos, somos creados a imagen y semejanza de la Madre Tierra. Y debemos amar la Madre Tierra sobre todas las cosas. Ese es el mandato y la enseñanza de nuestros abuelos. No robar, no mentir, no ser perezoso y no olvidar. Son los mandamientos que nuestros abuelos nos dejaron. 14 equipos de las diferentes comunidades y sectores del territorio Cayambe en estos terceros Juegos Ancestrales. Nuestros mayores estos juegos lo practicaban. El juego de torta, la empujada de llantas, el baile del trompo, la carrera del chasqui, ¿no? Chasqui, obviamente antes tenían que entregar un mensaje porque antes no había transporte. Entonces queremos reivindicar, queremos que la juventud vea, se concientice cuáles eran los juegos que los abuelos practicaban en el territorio, en las comunidades. Más de 15 juegos que hemos organizado para esta mañana y tarde, poder organizar y pasar juntos, los guaguas, los jóvenes, los mayores, y podamos aprender, obviamente, a valorar y a rescatar estos juegos tradicionales. ¡Arranque! ¡Agarre el huevo! En este mes de septiembre se realizó los Juegos
ancestrales del pueblo Cayambe es por el hecho de que también se celebra el Collaraymi, que es el mes de la Pachamama, el mes de la mujer, el mes de la siembra. Nosotros trabajamos a nivel de las organizaciones, comunidades, comité de páramos en sí, como los barrios. En este año se ha visto más la participación de los barrios de aquí de Cayambe, que se han dado cita a personas, a turistas, a medios de comunicación que han venido, porque se viene realizando durante 3 años estos juegos ancestrales, y es muy importante que se ha visto cada año participación, igualdad, tanto como hombres como mujeres y niños, que se ha visto una equidad de género que han participado de diferentes comunidades y organizaciones. A la 1, a las 2 y a las 3. Dale, de una, ¡vamos, América, pues! Wilmer Acero, por favor. Es así que el pueblo Cayambe se caracteriza en fortalecer no solo los juegos, sino la cultura en general, que la cultura podemos hablar de diferentes formas, el baile, la música, la vestimenta, los afinados, y precisamente estos juegos que estamos hoy reivindicando, fortaleciendo. Entonces queremos que la juventud valore, que la juventud vaya asumiendo, y las comunidades también en sus diferentes actividades vayan obviamente asumiendo, ejecutando, haciendo, poniendo en práctica. Lo más fundamental es poner en práctica todo lo que se ve, porque las cosas entran por los ojos, no entran por los oídos, y por eso es fundamental que participen y vean, y todo lo que se ve hay que poner en práctica. Entonces, un mensaje muy claro desde el pueblo Cayambe de las actividades culturales que obviamente vivimos, las 4 fiestas en el año, y precisamente hoy vivimos en la época de la fertilidad de nuestra Pachamama. Nos vemos, loco, tengo que inscribirme en el concurso Topa. Kunanga ishkay watata mi concurso tiapan kumar ñuka kañuka wataka escribichigrini mi kumarika. Ñukapash kilkachipasha yachajuchu munapanimi. Mi señorita dijo que todos los niños de mi grado vamos a participar en el concurso. ¿Y tú, Chasqui? Yo sí voy a participar porque yo sí hablo quichua. Segundo concurso Fortaleciendo el idioma quichua, con la participación de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Imbabura. Premios económicos y regalos sorpresas. Este evento se desarrollará el día domingo 26 de octubre en el Parque Central de la Parroquia San Juan de Ilumán.
Manaya, bienvenidos a Mushukmuyu. Yanuna Uku, la cocina. Hoy vamos a aprender el vocabulario de la cocina. Wisha. Cuchara. Quizá. Olla grande de barro. Mulu. Plato. Mati. Tazón para tomar chicha. Pintu. Toalla para cocina. Kupa. Ñuku. Basura. Manca. Olla. Cuchuna. Cuchillo. Charichina. Tenedor. Pilchi. Vaso. Yanuna tulpa. Cocina metal. Pataku. Mesa. Tillarina. Silla. Llanta. Leña. Nina. Fuego. Pacuila. Fósforo. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkaman Ali Tutata Charipaichi. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Fausto Imbaquingo, escultor quichua cayambi, vive en la comunidad de Pijal, cuyo talento es la técnica llamada madera eterna, una novedosa técnica que Fausto está imponiendo en el mundo de la escultura y que se relaciona con la conservación del medio ambiente. Visitamos su casa para conocer el taller en el que trabaja y ahora les traemos el siguiente reportaje. Veamos. ¡Sentimiento carajo! Y esto es Huillay-Cayambis, Cancunapa, Bienvenidos a mi taller de ilusión arte. Mi nombre es Fausto Imbaquingo. Les invito a pasar a conocer a mi obra que estoy realizando, que es una danta o un tapil de la montaña. Ahorita estoy adelantando un poquito el trabajo, ¿no? que tengo que hacer para que vean lo que es un día de labor para mí. En esto me demoro en la danta, estamos hablando de unos 15 a 20 días de trabajo. Este es uno de los pasos que hay que seguir para poder lograr ya más después a los acabados finales, ¿no? A un buen terminado. Esperemos un ratito para luego bajar a mi casa. Sacando polvo del suelo a mitad, sacando polvo del suelo a mitad. Chure, chure. Así cantamos el grupo Huillay-Cayambis. Paso aquí en el taller, también trabajo en mi casa. Yo vivo en la comunidad de Pijal, Parroquia González Suárez, Cantón Otavalo. Ahorita nos dirigimos a mi casa, ahí les voy a indicar también el otro trabajo que hago, lo que es la madera eterna. Bueno, ya llegamos, bienvenidos.
Como podrán ver, esta es mi casita y puedo indicarles algunas cositas de lo que he elaborado aquí también. Este es los troncos eternos que le explicaba, ¿no es cierto? Este es que tengo aquí como muestra. También que es de hecho a base de cemento, no es madera en realidad, es de cemento, ¿no es cierto? Varillas y resinas y acrílico. Pues aquí tengo las graditas que lo hicimos, ¿no es cierto? Todo en mi casa es a base de, es rústico todo. O sea, aquí no ocupamos nada de nivel, plomada, nada. O sea, es a lo rústico nomás. Vengan, sigan, vamos a mirar otras cositas que tengo acá. Aquí arriba es mi taller de pintura, donde pinto mis cuadritos. Ahorita estaba pintando el Imbabura, ¿no es cierto? Y por acá es donde yo hago en arcilla. Así es el trabajito que hacemos en arcilla primero para luego poder fundir en resina para dar algunos acabados para la escultura. Fue algo interesante porque en realidad yo no había descubierto de lo que yo hacía hasta cuando tuve los 16 años de edad, que no sé por qué me dio ganas de coger a la pintura. Le miraba a raíz de que un amigo me regaló una pintura del Che Guevara, ¿no es cierto? Y ahí empecé a coger la pintura y a raíz de eso me nació la inspiración de seguir haciendo cuadros de la naturaleza. Por ejemplo, aves, plantitas, ríos. Y en realidad me iba saliendo las cosas y la gente un poco se sorprendía porque pensaba que yo ya había pintado desde mucho más antes, pero en realidad no era así porque era que me estaba saliendo ese momento. En esa cuestión de lo que es los troncos, en ese arte de los troncos eternos, también fue por la naturaleza, porque ahorita la gente para hacer unas ventanas, para hacer los pilares de la casa, siempre dicen hagamos casita de campo, pero ocupemos de la madera. Pero ¿qué hay que hacer de la madera? Hay que talar. Por ese motivo yo he dado otra alternativa de poder lograr hacer los troncos exacto, a la perfección, ¿no es cierto? Como que fuera de madera, por eso le digo madera eterna, pero elaborado de cemento, de varillas, de mallas, todo es una escultura, pero que yo los realizo como que fuera madera. Para mí la escultura significa poder expresar, poder demostrar lo que uno se siente, lo que tenemos en la naturaleza para poder cuidar, ¿no es cierto? Por eso en mis obras siempre lo demuestro lo lindo, lo hermoso que es la naturaleza. Mi mensaje sería no rendirse, no ponerse barreras. En realidad en la escultura ni en la pintura, en todo, o sea, nada es difícil. Simplemente es querer lograr. Es una lucha que hay que ganar siempre. Y cuando uno se quiere, siempre se lo gana. Sí, aquí en esta parte es mi taller aquí en la casa, en donde también yo trabajo, ¿no es cierto? Aparte del taller de arriba tenemos acá el pequeño tallercito donde se necesita para la suelda, toda esa cuestión. Y ahorita estoy haciendo esta obra que es un caballito, que igual es de cemento está quedando terminado como que fuera bronce. Gracias por visitarnos del programa Bajo un mismo sol. Para mí ha sido un honor tenerles a ustedes aquí en mi casa, poderles explicar el asunto de mi trabajo y espero que les vaya súper bien y muchas gracias. Yo me quedo aquí trabajando. Kikingunaka bajo un mismo sol también rikunajpangichi.
Recorriendo la zona 1 del Ecuador, bajo un mismo sol estuvo en Esmeraldas y llegó a Balsareño, una comunidad de la nacionalidad Aguá que vive distribuida entre Ecuador y Colombia, un pueblo milenario que vive en mutuo respeto con el bosque, porque de él dependen la cacería, la pesca y la agricultura. El video que les presentaremos hoy es el primero de 3 capítulos en el que veremos magníficos paisajes de este viaje que dura 3 horas en bote río arriba. Acompáñennos en esta travesía. Nos encontramos viajando por el río Pallaví con dirección a la comunidad de Balsareño, ubicado en la provincia de Esmeraldas, Cantón San Lorenzo, parroquia de Tululví. Esta forma parte de la nacionalidad Aguá. Los Aguá son un pueblo de raíces ancestrales que han vivido bajo sus propias costumbres, normas y derechos propios. Bueno, la Federación Aguá de Participación siempre estamos llevando a cabo a veces que cuando una necesidad que tenemos, ¿no? Entonces una necesidad que tienes, a veces que vemos que la necesidad que hay, que lo que hace falta, como casas comunales, centros de salud, así otros trabajos actividades de trabajo que tiene que hacer aquí en este medio. Parece que en 1989 más o menos por ahí, ya hemos estado, ya nos dieron aclaración nuestro título de propiedad. Entonces nosotros mismos también cuando estaba el Olindo dirigente, ya fuimos una marcha directamente donde estaba el gobierno. Entonces ahí ya nos dijeron que el gobierno ya conoció que si han vivido los Aguá adentro de la parte fronterizo, ¿no? Estamos bien porque ya los colonización, ya los compañeros negros siempre estaban atacando, diciendo que ustedes son colombianos, que esta tierra son de nosotros, ancestrales, así, ¿no? Entonces todo eso venía enfrentando muchas cosas, pero y ayuda de la Federación hemos logrado ese espacio que hemos tenido hasta aquí. Son dueños de una biodiversidad y toda una inmensa riqueza natural de flora y fauna. Su principal objetivo es vivir en armonía con la madre selva, aprovechando todo lo que su generosidad ofrece para la vida y que se mantengan de generación en generación. Bueno, aquí estamos viendo ahora estoy viendo como agrícola, ¿no? Como producción. Eso estoy viendo que debe ser más ayudado como el Estado o hacer a una institución, ¿no? Bueno, hasta este momento, desde que hemos venido viviendo, hemos dedicado como siembra de plátano, guineo, maíz, caña, pero no cantidades para negocio, ¿no? Solamente para consumo. Solo eso hemos vivido, ¿no? Y también por otro lado, también siempre sacamos como maderita, así, ¿no? Para sustentar, ¿no? Eso es lo que hemos vivido. Por eso es que ahora, como yo he sido ahora nuevo dirigente, yo estoy pensando ahora más ayudar a las comunidades, cómo buscar un proyecto para a ver si podemos seguir mejorando nuestro alimento de aquí mismo, ¿no? Uno, también como siembra de cacao, como plátano, caña, yuca, mejorar, y también sembrar como piscinas, pisciculturas, así, también animales de mayor, eso estoy pensando, buscar proyectos y también tal vez podemos mejorar una parte, ¿no? Sus viviendas, llamadas yal, son construidas con materiales de la zona, chonta y hojas de bijao, levantadas sobre pilares de madera, cuyo ingreso es a través de un palo principal en forma de gradas. La creciente dependencia de servicios básicos y combustible ha provocado dificultades a la comunidad. También lo que fallamos es el alumbrado público, porque ese no, ya hasta ahí, hasta donde llega la carretera, hasta ahí llega el alumbrado ya. De ahí para acá no hay, son 3 kilómetros. Entonces eso es lo que también estamos viendo, que pensábamos nosotros
yo mismo estoy pensando como dirigencia, más ir a golpear a las instituciones, cómo podemos llegar directamente que nos den alumbrado y también la carretera. Bueno, eso está como hace unos 3, 4 años, estaba bien normalmente, pero cuando vino hablando el presidente Correa, parece que un poco, no sé en qué miró, ¿no? Y también el tráfico de gasolina, parece que estaban mandando un poco la negociación que están haciendo donde venden la gasolina, están transportando a otros países, como a Colombia, y por eso mismo ya dijo o el gobierno miró, entonces están haciendo mal, entonces a nosotros ya dijeron que a los campesinos mejor no vendamos, solamente vendimos mayores, no vendamos por 2 galones, por 1 galón. En esa forma está. Pero de ahí nos dijeron vuelta que vayan a sacar permiso al hidrocarburo, parte de Esmeralda, a la oficina. Entonces ahí decíamos vuelta, teníamos que tener dinero, porque cada mes tenía que comprar no sé cuántos galones de gasolina. Entonces no teníamos. Eso estamos perjudicados, digamos, totalmente. Pero no solamente a nosotros. Todos los campesinos que están afuera también están en lo mismo. Están hablando, están peleando, muchas cosas que están diciendo. Cuando voy a Ricaute, San Lorenzo, han dicho esas cosas que así está, eso está mal. El presidente de la República está haciendo mal. No ve a los pobres, solamente ve solo por él, ¿no? Personal, yo creo, ¿no? Balsareño guarda un paraíso escondido en la selva. La cordialidad de su gente y la preservación de su cultura hacen de este destino un lugar mágico y conmovedor. Yo diría que como los comuneros, como de comuna de Balsareño, a nadie puede decir que no. Siempre yo diría que ustedes han venido aquí, sería bienvenido, gracias por nos han visitado y algunas otras cosas que nos pueden ayudar, buscar otro medio de comunicación u otras cosas más. Yo estoy viendo que siempre, sería gracias por que ustedes han venido y toda la vez que vienen nosotros recibimos con buen cariño y eso es nuestra palabra que yo digo, ¿no? No se pierda la próxima semana de un recorrido por la comunidad de Balsareño, donde conoceremos más de sus costumbres y vivencias. Yuyachinkapak munanchikmi imashina ñukanchik punta taytakunapak kawsaykunata kutinllatak shinchiyachishpa katinajunkapak. Chaymandamik apakukuka llankashpa katinajunchik kay bajo un mismo sol rikuchikunawan. Yupanchanchikmi kikinkuna ñukanchita kumbashkamanta. Hasta kashkaman tayta mamakuna.